padres de familia y estudiantes míos de cuarto B de primaria, tengan todos ustedes buenos días. Hoy vamos a trabajar con el curso de comunicación integral y con el tema que nos toca viene a ser los verbos simples y compuestos, ¿sí? Muy bien, vamos a conocer un poco acerca del concepto de qué trata el verbo y después vamos a conocer sus verbos simples y también sus verbos compuestos, ¿sí? Muy bien, acompáñame entonces por aquí para poder comenzar con la clase. Muy bien, antes de no te olvides que siempre tú tienes que aplicar primero en el cuaderno, comenzar por la fecha. Y hoy es miércoles 24 de junio del año 2020. El valor que representa en nuestra institución es el respeto. Y el título o tema a continuación, lo vuelvo a mencionar, son los verbos simples y compuestos. Antes de, nosotros vamos a conocer qué es un verbo, de qué trata un verbo, ¿sí? Entonces comenzamos. Me dice, el verbo es la palabra que indica qué cosa, una acción que tú realizas como persona, ya sea un animal o sea una cosa. Entonces aquí nosotros te he dejado un ejemplo y me dice, Carlos come mucho. ¿Cuál es la acción que hace Carlos en la oración? ¿Cuál es la acción que realiza Carlos en la oración? Carlos come mucho. ¿Qué hace Carlos? Profe, lo que hace Carlos, come. Y esa acción de comer, esa acción comer, es un verbo. ¿Por qué? Porque viene a ser la acción que realiza en la oración, comer. ¿Sí? Muy bien, entonces por aquí lo subrayamos, come mucho. Pero recuerda que los verbos no solamente se detallan por la acción, sino también, mira, por los estados de ánimos en el cual una persona se encuentra. Entonces, por aquí me dice, mira, mi hermano suspira de tristeza. Mi hermano suspira de tristeza. Entonces, por aquí, ¿cuál será? ¿Qué hace el hermano? ¿Cuál es la acción que realiza el hermano? ¿Cuál es el estado de ánimo del hermano? Ah, profe, el estado de ánimo es que suspira de tristeza. Entonces nosotros por aquí vamos a subrayar suspira, porque ese es el estado, o también puede ser tristeza, porque ese es el estado en donde o cómo se encuentra mi hermano, el estado de ánimo, ¿sí? Muy bien, por aquí abajo tenemos otro. Ahora, como en el verbo hemos detallado, hemos encontrado a la acción que realiza, puede ser comer, jugar, correr, caminar, etc. Pero no solamente son acciones, sino también estados de ánimo, ¿verdad? Como lo expliqué aquí, mi hermano suspira de tristeza. ¿Ya? Entonces aquí es suspira, es un estado de ánimo. Ahora por acá ya no es ni estado ni acción. Ahora aquí también me habla el verbo acerca de acontecimientos de la naturaleza. ¿Y qué acontecimientos de la naturaleza encontramos, profe? Encontramos, por ejemplo, nieve, lluvia, torrencial, etc. Pero aquí yo te estoy dejando un ejemplo y me dice, el pueblo está nevando. El pueblo está nevando. ¿Cuál será? ¿Cuál será el acontecimiento de naturaleza en la oración? Profe, nevando, pues. Muy bien. Entonces por aquí nosotros lo subrayamos, nevando. ¿Sí? Muy bien. Ahora a continuación te voy a presentar a los verbos simples y a los verbos compuestos. Muy bien, chicos. Ahora por aquí les presento al verbo simple. Profesor, ¿y de qué trata el verbo simple? Muy bien. Entonces vamos a leer este breve concepto para poder comprender mejor. El verbo simple me dice que es cuando está formado por una sola palabra. Mira, el verbo simple es cuando está formado por una sola palabra. ¿Sí? El verbo simple está formado por una sola palabra. Entonces aquí yo te estoy dando 3 oraciones de las cuales nosotros vamos a encontrar al verbo. ¿Sí? Y solamente es una palabra en el verbo simple. Entonces comenzamos. La primera oración me dice, Arturo juega en el parque. Arturo juega en el campo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la acción que realiza Arturo aquí? Profe, la acción que realiza Arturo es juega, jugar. Muy bien, juega. Entonces, ¿cuál será el verbo aquí? Profe, el verbo es juega, pues. Porque Arturo juega en el campo.
El verbo o la acción es juega. Y lo subrayamos. ¿Sí? Muy bien. Ahora en la segunda oración tengo los niños corren por el parque. Los niños corren por el parque. Entonces, si nos damos cuenta aquí en la oración hay una acción. Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? ¿Cuál es la acción que realizan los niños? Profe, la acción que realizan los niños, aquí está. Corren, profe. Muy bien. Y corren viene a ser un verbo simple. ¿Por qué? Porque está formado por una sola palabra. Ahora, en la tercera oración tengo el joven camina despacio. El joven camina despacio. Profe, a ver, el verbo, ¿cuál es la acción del joven? ¿Qué acción realiza el joven? Ah, profe, la acción que realiza el joven es caminar. Muy bien. Entonces, ¿cuál será el verbo simple aquí? ¿Cuál es la acción que realiza el joven? Camina, profe. Muy bien, y lo subrayamos. Perfecto. Y aquí hemos localizado al verbo simple. El verbo simple. ¿Por qué el verbo simple, profe? Porque está formado, ¿por qué me dice? Por una sola palabra. Y aquí en la oración vemos una sola palabra que está subrayada y que es el verbo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar y conocer a los verbos compuestos. Muy bien, chicos. Ahora por aquí les presento el verbo compuesto. Profesor, ¿y de qué trata el verbo compuesto? Muy bien. El verbo compuesto es cuando están formados por un auxiliar. Profesor, ¿y cuál es el auxiliar? El auxiliar viene a ser el verbo haber. ¿Ya? El verbo haber declinado. ¿Y cuál más, profe? El verbo principal participio, del cual ahorita tú vas a conocer. Acuérdate, el verbo compuesto está formado por un verbo auxiliar, que es haber, ¿ya? Y por el verbo principal, que es el participio. Entonces, aquí yo te estoy dejando 3 oraciones, de la cual nosotros vamos a encontrar al verbo haber y al verbo principal participio. Entonces comenzamos. Primera oración, me dice, Arturo había comido. Arturo había comido. Profesor, había y me dice el verbo haber. Ah, profesor, ¿había qué es? Profe, había viene a ser viene a ser un verbo auxiliar. Y aquí está, había, el verbo haber. Muy bien, profesor, ¿y comido? Ah, comido viene a ser ¿qué cosa? Mira, el verbo principal que es participio. ¿Sí? Entonces, la diferencia aquí entre el verbo simple y el verbo compuesto, en el verbo compuesto vamos a encontrar 2 palabras, de la cual ya estamos encontrando, mira, en una sola oración. Y te das cuenta que en el verbo simple solamente se encuentra una sola palabra, ¿verdad? Una sola acción. Entonces aquí en el verbo compuesto vamos a encontrar 2 palabras. ¿Ya? Entonces, Arturo había comido. Había, el verbo auxiliar, y comido, el verbo principal, que es el participio, la acción de comer. Ahora en la segunda oración me dicen, los niños habían comido. Los niños habían comido. Profe, acá también hay habían, pero me habla en plural, ¿sí o no? Entonces subrayamos porque me dice que es un verbo auxiliar, el verbo haber. Entonces lo subrayamos porque es correcto. Y comido también viene a ser la misma acción de comer. Entonces lo subrayamos también. ¿Ya? Ahora por el otro lado tenemos nosotros habremos comido. Habremos, verbo haber, habremos. Profe, correcto. Es un verbo auxiliar. Muy bien. Subrayamos. Correcto. Y comido viene a ser el verbo principal, que es la acción de comer. El participio. Y lo subrayamos. Y listo. Ahora te explico. Ya te habrás dado cuenta que en el verbo simple la oración está compuesta por una sola palabra. Y en el verbo compuesto está formado por 2 palabras. Y en la primera es el verbo auxiliar, que es haber, y el verbo principal, que es el participio, comido. Hay 2 verbos encontramos. En el verbo compuesto encontramos al verbo auxiliar, haber, y al verbo
al verbo principal, que es el participio. ¿Sí? Muy bien, chicos, espero que me hayan comprendido y les haya gustado mi clase. Al final de ello también les voy a dejar unos par de ejercicios, la actividad, para que lo puedan resolver. Cuídense mucho y gracias.